Gracias a Dios. Vamos a buscar, hermanos, el tema de hoy es especial por nuestro aniversario. No estamos en Isaías, como todo el semestre. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo en Atenas. Vamos a leer versículos 16 al 34 de este capítulo. Hechos 17, versículos 16 al 34. Pablo en Atenas, lo leemos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te veremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, con una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Siéntese, por favor, hermanos. ¿Está bien? Es que soy muy bajito los tres. Te decía Ari que te pusiera el mío de diadema, si quieres. Perdón, asuntos técnicos de Televisa. Vamos a seguir la instrucción. Sí, ya sé. Bueno. ¿La bolsa? Ok. Sí, está bien. Es el volumen. Gracias, hermana. Puedes meter en la bolsa si quieres. Gracias. Bueno. Disculpen la situación, pero así pasa con algunos micrófonos. Hablamos hoy, hermanos, de evangelismo urbano. La teología ha avanzado. Estamos celebrando 38 años como iglesia. Algunos ya tenemos 45 años en el evangelio. Mi esposa, desde que tenía 8 años, entregó a Cristo. Entonces, son muchos años. Pero esto no quiere decir que las cosas estén hechas o que ya estemos como, pues, sin ningún compromiso con las cosas de Dios. Y decíamos que la teología ha avanzado porque hace muchos años en los institutos bíblicos, nosotros venimos del Instituto Ana Sanders, de las Asambleas de Dios, ahí hicimos un bachillerato, después en la misma denominación hicimos una licenciatura que se llama Instituto de Superación Ministerial, que daban clases maestros de Estados Unidos y de toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Algún día compartiremos algún testimonio con ellos y posteriormente hicimos algunos otros estudios, pero vemos que como lo que se enseñaba hace 40 años no es lo que se enseña hoy. Algunas cosas muy básicas, ¿no? La oración, la fe, los evangelios, los libros de la palabra de Dios, pero hay materias nuevas. Y una materia nueva que tenemos hoy se llama evangelismo urbano.
Hace muchos años decíamos misionología o misiones o evangelismo, pero hoy los expertos en esta área del crecimiento de la iglesia hablan de evangelismo urbano. Y evangelismo urbano es como ver en la palabra de Dios cómo predicaron en grandes ciudades. Porque una cosa es predicar en un pueblo pequeñito y otra es en una ciudad muy grande. Y entonces cuando escogimos el tema de Pablo en Atenas, es como muy relacionado con el evangelismo urbano, porque tiene una serie de compromisos para los que predicamos en una gran ciudad. E imagínense que estamos nosotros también ya insertados aquí todos estos años en una de las ciudades más grandes del mundo, complicada, con todas las situaciones de mucha bendición, de mucho honor, de muchas cosas bonitas, pero también las cosas muy complicadas y las cosas difíciles a las que tenemos que atender. Entonces tenemos que ver cómo hay un modelo de evangelismo para grandes ciudades aquí en Hechos 17. Todo Hechos habla de la historia de la iglesia. Habla cómo desde Jesús en Jerusalén les dijo, vayan a todas las naciones. Tienen que predicar el evangelio, bautizarlos y voy a estar con ustedes, pero tienen que hacer discipulado, tienen que evangelizar, tienen que predicar la palabra de Dios. Fue básico. Hechos habla de la iglesia en Jerusalén, los primeros 12 capítulos, con Pedro el apóstol y los otros 11 predicando la palabra de Dios. Pero Dios salvó a un judío para predicarle a los no judíos, gran apóstol Pablo. Es decir, que Pablo es un caso especial. Y otra cosa importante, ¿recuerdan que a Pablo lo menospreciaban también? Porque no estuvo con Jesús. Dicen, es que tú no eres apóstol porque no estuviste con Jesús. No sé cuánto nos ha menospreciado porque alguien nos discipuló o porque no nos discipuló, por ser mujeres o ser hombres o una edad o una ciudad de la que venimos. La gente luego nos menosprecia por esas cosas. Sin embargo, Pablo nunca se dejó arredrar, siguió adelante y, bueno, es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento. Si consideramos que escribió Hebreos, yo creo que si escribió Hebreos son 14 cartas. Más de la mitad del Nuevo Testamento, mucha teología, mucha bendición, y llegó a ser tan conocido que incluso exhortó al gran apóstol Pedro. Los que son pedrólogos, discúlpenos, ¿se acuerda que Pablo le dijo, no está bien, Pedro, porque cuando estás con judíos no comes nada de los que no comen los judíos, pero cuando estás con los no judíos comes de todo? Pareces mexicano, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa contigo? Y ya Pedro se dejó amonestar. O sea, que Dios levanta gente con autoridad. No eran los grandes de Jerusalén como Pedro y Pablo no le podía tocar. Si estás mal en algo, lo tuvo que corregir y le corrigió en la palabra. Y luego Pedro escribe sus cartas. El hermano Pablo, a quien Dios le ha dado más conocimiento, tiene cosas que ni siquiera podemos entender. Imagínense, lo dijo Pedro. Entonces tenemos por eso que aprender de los grandes hombres de Dios que él ha levantado. Y en este caso lo tenemos en Atenas. Es el segundo viaje misionero. Estamos en Hechos 16 al 17 también. Hay un alboroto en Tesalónica, hay persecución de los judíos y empieza entonces a tener un cambio en el ministerio. ¿Se acuerda que se confrontó con Bernabé? También porque Bernabé quería seguir con Marcos y Pablo dijo, no, Juan Marcos se apartó, ya no puede seguir. Aunque después Pablo se arrepintió y dijo, mándame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Cuando alguien falle, mientras no se aparte de Dios, se puede arrepentir y después lo podemos integrar. Porque quienes como son así muy legalistas, no quieren integrar a nadie, nadie les parece bien, otros que aceptan a todo. Entonces tenemos ahí como que un límite. Mientras las personas estén en las cosas de Dios, les podemos aceptar. Pero si no están en las cosas de Dios, se les tiene que disciplinar o corregir. Eso es importante. Pero la gente que está en las cosas de Dios es parte de este ministerio. Ahora, recordamos que Atenas, estamos hablando del año 50 al 100 después de Cristo, ya no era la capital gobernante. Alejandro Magno hizo un imperio impactante, ¿no? En pocos años llevó a Grecia de ser una ciudad pequeñita a ser un imperio muy grande. Y lo más importante es la cuestión de la filosofía. ¿Se acuerdan? Que él les llevaba la filosofía griega. Tanto es así como hoy el inglés, cultura muy universal, en ese tiempo, que hablaban griego eran los más intelectuales, eran los que conocían las cosas y eran respetados. Entonces ya no era la capital, llegaron los romanos, pero seguía siendo muy importante en cuanto a la cultura. Tenemos ahí entonces que hablar de 3 desafíos para los que estamos predicando la palabra de Dios en grandes ciudades. Un desafío para nosotros. Y el primer desafío está en Hechos 17, del 16 al 21, que es la predicación. La predicación es un desafío. Porque dice ahí, 17-16, mientras Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, hermano, la predicación tiene que tocar necesidades.
Eso es lo que dicen los expertos de evangelismo urbano, no una predicación ajena o como muy espiritualizada, sino práctica, que sin dejar de estar en la palabra de Dios vea las grandes necesidades en la ciudad. Y usted recuerda que Grecia tenía pues muchos ídolos. Todos conocemos el panteón griego, ¿no? O sea, todos los dioses griegos. Había 12 dioses griegos principales, muchos secundarios, esos dioses representando virtudes y defectos de los hombres, porque no eran dioses, por supuesto. Por eso es mitología, son mentiras. Pero la gente creía esos mitos y les hacían altares, les entregaban dinero, les entregaban ofrendas y se reunían en lugares porque pensaban que estaban en lo correcto. Pero Pablo dice que tuvo una indignación. O sea, no estaba contento en la gran ciudad, la capital cultural, ya no militar, pero sí capital cultural, y a algunos nos encantaría, ¿no? No sé a usted dónde le gustaría ir, pero yo tengo ganas de ir otra vez a París. Nunca he ido, pero otra vez tengo ganas. Entonces, sí. No tengo ganas. Eso fue un chiste de hace muchos años. Pero la gente ve las grandes ciudades como una meta. Si estás en esta ciudad, ya eres de los grandes. Ya comes no sé qué cosa, y aquí hacen aquello, aquí está tal idioma. Parece como muy atractivo. Entonces Pablo llegó a Atenas, pero no llegó por la gran ciudad. Llegó para predicarles el evangelio. Nosotros no estamos a favor del protagonismo de nadie. Que nadie se luzca, que nadie sea el principal, que nadie sienta que es el más importante, porque el importante ya está, y es Jesús. Y nosotros somos secundarios todos. Quien no entienda que es secundario, que se aparte, porque no ha entendido cosas muy importantes. Entonces Pablo no llegó hablando de él, no dijo, yo soy Pablo, yo vengo de fariseos, yo vengo de Licia y tengo cosas muy buenas. Les dijo, les hablo de Jesús. Y estaba en la gran ciudad predicando el evangelio. Entonces la primera lección que aprendemos aquí, prediquemos la palabra. No me predico yo, no luzco yo, predico la palabra. Si no hago eso, estoy fallando. Y luego tenemos ahí algo que se llama apologética. La apologética viene de apología, griega palabra también que quiere decir defensa, ¿se acuerdan? O sea, la apología es definición y defensa de la fe cristiana. Definición y defensa. O sea, no nada más creo en Jesús y ahí como yo quiera, ahí cuando yo pueda, como yo me entienda, no, me tengo que meter en la palabra. Tengo que conocer la palabra, si no la puedo conocer, no la puedo defender. Pablo conocía la palabra a fondo. Había sido erudito judío, pero ahora era un erudito cristiano. Y de hecho vemos cómo escribe y ya no es el judío aquel que pensaba en las ceremonias levíticas, sino que ahora está predicando el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice que discutía en la sinagoga. ¿Es bueno discutir, hermanos, o no? Fíjese que sí. Porque aquí dice, ¿qué hacía Pablo? Discutía. O sea, no es una plática amable, así como se dice, políticamente correcta. No está mal eso, pero puedo discutir con la gente. Pero para discutir, tengo que conocer. Por eso, queridos y amados en Cristo, conozcan más la palabra. Algunos no se interesan mucho en conocer la palabra. Les gusta la reunión, la comunión, la comida. Está bien, pero si no me gusta la palabra, entonces no estoy profundizándome en las cosas de Dios. Pablo discutía con judíos piadosos. ¿A quién hablaba Pablo? A judíos. Evangelismo urbano, primero a la ciudad de la que él era pues, nativo, como judío. Y dice que discutía con los judíos piadosos cada día en la plaza. Otra cosa importante es constancia, porque algunos son de emoción. ¿Usted conoce gente de emoción? Hoy estoy, ya mañana no está. Ni va, ni quiere, ni se compromete a otras cosas. Pablo estaba todos los días discutiendo con los judíos piadosos en las sinagogas. Les hablaba de Cristo, porque los judíos estaban en contra de Cristo. Y Pablo decía, bueno, yo les hablo de Cristo. Ya no voy a quedar bien con ustedes como judío, quiero hablarles de Cristo. Y luego viene un menosprecio. Dice el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Ahora, unos decían, ¿qué es este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Cristo y de la resurrección. Este versículo está muy complicado de explicar, porque aparte de que es largo, lo dejamos para otro día. No. Hay que conocer filosofía, hermanos, porque muchos se espiritualizan. Yo conozco al Señor y yo no leo ningún filósofo no cristiano, no leo libros no cristianos. Hermano, no nos metemos en eso, pero sí los leemos. Los tenemos que conocer y analizar, porque dice ahí que los filósofos epicúreos y estoicos, el que escribe es Lucas. Lucas es un médico griego muy preparado en ese tiempo, y él dice quiénes eran estos filósofos de los epicúreos. Epicuro fue un filósofo deísta, quien hablaba del dolor como algo que se tiene que quitar. Creían que al morir el alma se desintegraba.
O sea, no estaban en la verdad. Los filósofos no están en la verdad. Aunque recordamos filosofía, afecto o apego por la sabiduría, no es de Dios, es sabiduría humana. Entonces, en lo que lo humano no se contrapone con las cosas de Dios, como hizo Pablo, les podemos decir que está bien. Pero en lo que no está bien, se tiene que corregir a la filosofía, pero hay que conocerlo. No podemos corregir lo que no conocemos. Entonces dice ahí que estos epicúreos, fundados por Epicuro, estaban con esa idea, ¿no? De nada más buscar el placer. Y luego tenemos a los estoicos. Los estoicos los fundó Zenón con Z. Y no es alguien que cena mucho, es con Z, Zenón. Decía que eran estoicos, o sea, aguantaban el dolor. Decía que enseñaba el dominio de uno mismo, igual que hoy los budistas. Los budistas de hoy son más o menos estoicos, ¿no? Una filosofía muy extraña, nada de las cosas de Dios, y hablan de ayunos y exhibirse, hacer una especie de voto de pobreza. Y algunos cristianos son medios estoicos, algunos por ahí, ¿no? Esperamos que no sean epicúreos. Y luego dice que la meta es llegar al placer evitando lo que uno quiere hacer. Entonces era muy contradictoria la filosofía, ¿no? Ahora, luego dice, ¿qué pasó con esos epicúreos y estoicos? Los epicúreos, recordamos, pues buscaban el placer, y los estoicos, que el dolor no les afecte. Entonces, dice, ¿qué es este palabra? Literalmente, aquí dice en griego, ¿qué es este recolector de semillas? Así dice. ¿Qué es un recolector de semillas? Es un dicho. Recuerda que los mexicanos tenemos muchos dichos y pensamos que todo el mundo los entiende, ¿no? Como México no hay dos, ¿cierto o falso? Como en ningún país hay dos, hermano. Como en ningún país. Pero nosotros pensamos que es correcto. Sin embargo, si decimos esto en otra cultura, no van a entender. Ni entenderán que es el mole y el chile. Y que sin chile no se puede vivir, allá no entienden eso. A menos que su cultura lo tenga, ¿no? Entonces Pablo entendía muy bien la cultura, y cuando dice, ¿qué es esta palabra? O sea, ¿qué nos quieres decir? Es demasiado. Como que ya menospreciaba lo que decía Pablo. O sea que cuando predicamos, la gente nos puede menospreciar. Si alguien es muy hipersensible a que la menosprecien, no sirve. Porque de que nos van a menospreciar, lo van a hacer constantemente. Incluso hasta en la iglesia, en las cosas de Dios, quien no aprecia el ministerio o no valora algunas cosas. Y estos epicúreos y estoicos menospreciaban a Pablo. Dijeron, estás diciendo cosas que no nos parecen interesantes, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué predicaba? El evangelio de Jesús. Hoy tengamos mucho cuidado, porque muchos no predican del evangelio. Incluso tienen iglesias grandísimas, venden libros allí en las librerías cristianas. Parece cristiano, pero no está tan cristiano. Si revisamos bien lo que se dice, no parece muy cristiano. El evangelio de la prosperidad, ¿no? Que hay que ser ricos y que nunca hay sufrimiento. Eso no es cierto. Los cristianos no tenemos ese sufrimiento siempre, pero de que llega el sufrimiento va a llegar. Nada más que cuando llega el sufrimiento tenemos a Dios como respuesta. Y luego dicen, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque los griegos tenían muchos dioses. De hecho, en este momento nada más hay ruinas, ¿no? Pero en ese momento había una decena o centena de dioses por todos lados. Altares chicos, altares grandes, de cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, de animales, había de todo. Por eso luego Pablo en Romanos 1 dice, adorando a Dios ya no adoran a las criaturas. Y hoy tenemos mucha gente naturalista, mucha gente que es incluso ecologistas, ¿no? Que no buscan a Dios, y hay un desequilibrio ahí. Entonces tenemos que hablar de las cosas de Dios. Dios nos creó, pero no para que cada quien crea lo que quiere. Dios nos creó para que lo busquemos y estemos hablando siempre de la resurrección. Ahora, ¿qué es el Areópago? Hace poco lo dijimos, ¿no? Estábamos hablando del Areópago hace poco. Y decíamos ahí, versículo 19, tomándole la región al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hermano, el Areópago era un lugar para debates, que de hecho es una colina, ¿no? Muy secundaria ahí en Grecia, pero en ese momento era como sillas así de piedra al aire libre para que discutieran. Y ahí estuvieron nada menos que los grandes apóstoles, los grandes filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos estuvieron en ese lugar. Y era algo muy importante, no cualquiera podía ir, tenían que ser invitados. ¿Y qué hicieron con Pablo? Lo invitaron. O sea, no estaban muy de acuerdo con lo que predicaba, pero alguien que habla de la palabra de Dios, en algún momento hará oportunidad para predicar el evangelio completo. Y él fue al Areópago y les hablaba de la palabra de Dios. Y en esa corte, que hoy ya nada más es una colina muy secundaria, ya queda nada más muy poquito de lo que fue el Areópago, era algo muy importante. Como ahorita lo más intelectual, ¿no? Las grandes universidades del mundo, así que la gente, pues nada más los muy destacados, con 2 o 3 doctorados, ¿no? Una cosa así. Bueno, ahí fue Pablo. Dios puso a Pablo en ese lugar. ¿Pablo era un hombre preparado? Sí. ¿Podía estar ahí? Podía estar ahí.
El problema es que lo que predicaba no es lo que el mundo quería. Y entonces tenían ahí una especie como de inquietud para escucharle. Versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber de qué se trata esto. Entonces, hermano, cuando alguien pregunte, hay que contestarle. Porque dice uno, es que no se interesaron, nadie quiso. Aquí dice que le preguntaron. No estamos de acuerdo con eso que dices, parece que estás diciendo demasiado de otros dioses y ya estamos llenos de dioses. Pero dinos lo que tú quieres decir. Entonces, ¿de qué hablamos, hermanos? Siempre hablemos de Cristo. Lamentablemente, hoy tenemos incluso iglesias que no hablan de Cristo, que hablan de la personalidad, del ministerio, del dinero, de las instalaciones, y no se habla de Cristo. Entonces tenemos ahí una gran falla como iglesia. Tenemos que hablar de Cristo. Dice, traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, no es lo que ellos acostumbraban. No era Sócrates, no era Platón, no era esto, no eran los grandes, pero era algo nuevo y les parecía extraño. Sin embargo, Pablo tuvo el valor y les predicó la palabra. Dice el 21 que hay un interés, porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban, sino en oír o decir algo nuevo. O sea, como capital de la filosofía occidental, todavía les interesaba lo nuevo. Y esto era nuevo. Prediquemos el evangelio como algo nuevo, hermanos. Nos tenemos que preparar mucho más. Estar al nivel de los grandes auditorios, pero también siempre predicar la palabra de Dios. Algo importante, hermanos, no estamos indignados con la idolatría, porque a veces nos acostumbramos, ¿no? Decimos, México es muy idólatra, y vemos aquí peregrinaciones, y vemos a la gente, los dioses que hay el día de hoy, la nueva filosofía, ¿no? Las nuevas cosas que se predican, y como que no nos metemos con esa gente, pero de esa gente Dios puede sacar a algunas personas, como pasó con Pablo. Vemos esto en todo este capítulo 17, ¿no? Entonces hay que indignarnos por el pecado, porque si algo está mal hay que señalarlo. Un problema de la iglesia muy contemporánea es no señalar el pecado. Hoy se habla de opciones, se habla de alternativas, se habla de una humanidad pues ya muy desarrollada y ya no se señala el pecado. Tenemos que decir que el pecado está mal delante de Dios. Como decíamos la palabra amartía, ¿se acuerda? Fallar delante de Dios. Y el pecado tiene consecuencias, ¿o no? Porque muchos no se dan cuenta de lo que están apoyando, ¿no? Hoy en día la nueva mentalidad, esta agenda, recuerda, es 2030, porque del año 2010 a 2020, en las Naciones Unidas hicieron una estrategia de a todo el mundo convencerlo de estar en la modernidad. Ya hay alternativa sexual, no tiene que ser un matrimonio, puede ser hombres o mujeres, si un hombre se siente mujer pues si quiere cambiar el sexo lo hace. Todo eso es tremendo. Está atacando a la familia, ataca a Dios. Entonces tenemos nosotros que estar preparados para hablar de las cosas que están mal. Y por supuesto hablan mucho en contra del evangelio. Tenemos que orar por esto. Ahora ya la agenda es 30-40. Porque cuando no se cumple un objetivo le cambian la fecha, ¿no? Nosotros seguimos orando. ¿Y qué va a pasar? Pues que Dios va a convencer a la gente que quiera ser convencida. No estamos en alternativas. No hay una manera que Dios nos deje hacer lo que queremos. Lo que es pecado se tiene que señalar como pecado. Y lo que está mal delante de Dios tenemos que decir que está mal. Está bien el matrimonio entre una mujer y un hombre, permanente, hasta que la muerte los separe. Los hijos tienen que estar en sus casas formados por sus padres. Tenemos que pasar los valores cristianos a la siguiente generación, porque incluso se prohíbe, ¿no? ¿Se acuerda que prohíben ya esto? En algunos lugares no se puede hablar del evangelio. Nos decía un hermano que fue a Inglaterra a predicar y decía, bueno, ya no puedes hablar del evangelio ya, porque está prohibido todo. Se controla tanto que ya dice, no hables mal de ninguna religión, habla de lo que quieras, pero no hables de otra religión. Entonces está muy complicado. ¿Cómo viene esta situación a afectarnos en América Latina? De muchas maneras. Tenemos que seguir predicando el evangelio, aunque les guste o no les guste, pero hay que vivirlo. Hay un problema. Algunos cristianos ni siquiera vivimos el evangelio. O sea, vivimos como mundanos. Hay en la casa vicios, hay en la casa mundanalidad, hay principios fuera de la palabra de Dios, no corregimos. Hoy hablamos en nuestra clase de instituto que los padres tenemos que corregir, ¿no? El profeta Samuel, ¿recuerda? Decía allí, bueno, tienes que corregir a tus hijos. Elí no limitó a sus hijos. Y hoy esto es muy permisivo, ¿no? Los papás permiten que los hijos hagan lo que quieran. La generación Z, ¿no? La generación de cristal. Tenemos que conocer todo esto y saber por qué estamos bien y por qué estamos mal. Pero a esta gente le ama el Señor. Y dice que Pablo estaba indignado, ¿por qué? Porque Pablo amaba a la gente. Un verdadero predicador no se ama a sí mismo, no se luce él mismo, ama a la gente. Y Pablo decía, no pueden seguir con esto. Si siguen con esto, van camino al infierno. Es famoso su Dios de los griegos o de los romanos.
Recuerda que los romanos le cambiaron el nombre, eran los mismos dioses griegos, nada más con otro nombre, y bueno, otros altares y cosas así. Si no cambian esto, van a ir directo al infierno. El pecado tiene consecuencias, pero igual la gracia tiene bendiciones. Estamos en Cristo, somos salvos, no perfectos, pero estamos en Cristo. Es importantísimo estar en Cristo. Y una cosa importante, aprender a discutir con la gente. Porque hay algunos que luego nos enojamos, o los muy pues, místicos dicen, no discutas con nadie. Sí puedo discutir, sin ofenderles. Pero dice incluso Pedro el apóstol, ¿no? Presenta defensa con mansedumbre de lo que crees, pero presenta defensa. Mira, no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué dice Dios acerca de esto, no? Ahora nos hablan de la producción Chosen. Qué belleza, ¿no? De producción. No estamos de acuerdo con todo lo que no pasó en la Biblia, pero qué producción tan impactante. Y decimos, qué bueno que la gente se interese. Incluso hay personas en gobierno que se interesan en esto, porque dicen, bueno, queremos gente que hable de la paz, que hable de la bendición, y esto es muy bueno. Gracias a Dios por la gente que proclama el Evangelio. En esos medios, ¿no? Que parecen así como monopolizados por el pecado, qué bueno que los medios sean usados por gente que conoce la palabra de Dios. Ahora, no sé a cuántos nos gustaría ir a la Universidad de Princeton, o Oxford, o Yale, o una cosa así. De hecho, tenemos conocidos que han ido, de veras. Pero no es fácil. Sin embargo, si usted tiene eso en el corazón, ore, prepárese y siga adelante. Deje de ser cristiano de banca, cristiano de superficial, cristiano que no se compromete, porque si nos comprometemos, Dios nos puede usar. Y qué bueno que hoy tengamos gente preparada en esos niveles. A algunos nos gustan los eventos más sencillos, a lo mejor gente menos preparada, ¿no? Menos complicado, pero habrá gente que sí se prepare a esos niveles de pues, predicar el Evangelio. Hace muchos años conocimos a Manuel Zárate de Bogotá, un evangelista que decía, yo hablo de Cristo a la gente más preparada. Él tenía en ese tiempo un doctorado, hace 30 años, ¿no? Y decía, yo no voy a lugares donde ya se predica, quiero ir donde no ha ido nadie. ¿Estará bien eso, hermano? ¿Está bien? Es una alternativa y es una necesidad. Entonces sígase preparando, no se quede en el kinder de la iglesia. ¿Sabe quién está en el kinder? ¿Quién no se interesa? ¿Quién llega tarde a la clase? ¿Quién no se mete? ¿Quién no hace tareas? ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos. No es perfecta la preparación, pero es una base para que sigamos a otros auditores. Lo siguiente que tenemos ahí como desafío es la defensa. O sea, además, como se predica el Evangelio, se proclama la palabra, la predicación, hay que defender. Hay que defender las cosas de Dios con preparación. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, ¿se presentó o no se presentó? No tengamos miedo. Porque ahora decimos, ay, me da miedo, me voy a poner bien nervioso. Le está faltando preparación. Como dice, debiendo ser maestros, parece que les necesitamos dar leche, siendo que ya deben estar en las cosas de Dios desde cuándo, ¿no? Por edad, por cultura, por cosas de Dios. Entonces, hay que estar en esos lugares. Si nos llegaran a invitar, vamos con mucho gusto, al nivel que Dios ponga para nosotros, ¿no? Pero Pablo se presentó ahí y empezó a hablar la palabra de Dios. Dice, son muy religiosos, o sea, parecía bueno, pero no era bueno. Sin embargo, ser religioso es mejor que no ser religioso. Porque dice ahí, bueno, hay gente que es totalmente atea, ¿no? Ateos gracias a Dios o cosas así. Bueno, no, ellos sí creen en dioses. Dice, pero está bien, pero les voy a hablar de algo diferente. De los religiosos pueden pasar a ser verdaderos creyentes. Entonces les presenta el Evangelio. Dice el versículo 23, pasando y viendo vuestros santuarios, allí también un altar que estaba la inscripción al Dios no conocido. O sea que tenían tantos altares que por si les hubiera faltado uno, pusieron al no conocido. Hay gente así, hermano. Yo soy santero, soy cristiano, soy evangélico, soy mormón, voy a todas las iglesias. Hermano, qué falla tan grande. En primer lugar, está yendo a lugares de verdad y lugares de mentira. Hay que aprender a discernir la mentira y nunca estar ahí. Tenemos que estar solamente en la verdad. Y dice ahí, vi los santuarios. Hoy tenemos santuarios en todos lados, igualito. En muchos lugares hay ídolos, hay imágenes, en muchos países hay una idolatría increíble. Y nos tenemos que indignar y señalar, con amor, pero señalar. Porque si no decimos nada, la gente sigue pensando que está bien. Entonces, cuando usted ve a gente idólatra, predíqueles el Evangelio, ¿no? Y dice ahí que eran muy religiosos porque, bueno, tenían tantos dioses. Y hasta por si dicen, no lo conocíamos, lo ponemos ahí. Dice, a este que no conocen, es al que les anuncio. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? No conocían a este Dios.
Y entonces les empieza a predicar. Eso se llama en el evangelio punto de contacto. O sea, no todo es señalar pecado y decirle que están mal. Hay muchos evangélicos que son así muy espantados. Estás mal, te vas a ir al infierno, idólatra. Que Dios te vomite de su boca. Para empezar, vomitar de la boca no es a no creyentes, es a creyentes. La iglesia de Pérgamo. ¿Te acuerdas? O sea, no son no creyentes, son creyentes. Entonces, al no creyente no le digamos eso. Que es idólatra, que no conoce a Dios. Hay que ver cómo lo tomamos de la mano. Porque alguien nos tomó a nosotros de la mano y nos predicó, e insistió y fue valiente, ¿no? Y nos dio el evangelio de tal manera que lo aceptamos. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, qué predicación ejemplar. Así como Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte de Jesús, impactante sermón. Este sermón es muy importante. Porque les dice, les presento a un Dios que no conocen, pero este Dios no es lo que ustedes creen. Primer asunto, los epicúreos y estoicos eran panteístas, o sea, creían que todo es Dios, ¿se acuerdan? Pantos, todos y teos Dios, decían, Dios está aquí, Dios está allá, en los animales, en el mar, yo adoro a Dios en la naturaleza, en el aire está Dios, Dios está en los muebles, Dios está en mi cama, yo creo, porque me gusta estar ahí. No, hermano. No es eso. Eso se llama que Dios es trascendente. O sea, Dios no se mezcla con la creación. Ama la creación, pero Dios no es la creación. Por eso dice aquí Pablo, Dios hizo el mundo. No es Zeus, no es Afrodita, no es Diana de los Efesios. Es el Dios que hizo todo. Porque un asunto, también estos eran pues relativistas. Pensaban que no había absolutos. Los estoicos y los epicúreos. Y Pablo dice, Dios hizo ¿qué? Todo. ¿Hay absolutos o no, hermano? Hay absolutos. Y en esta creación preciosa vemos al absoluto Dios, la perfección, el diseño, la creación que tenemos aquí, como decíamos, ¿no? El argumento teleológico, o sea, el argumento del diseño. En el universo hay un diseño, no es casual, no es cierto que millones de años y que el Big Bang, no es cierto. Y tenemos que decir, ¿por qué no? Pero tenemos que estar preparados para hacer las cosas como Dios quiere. Este Dios que hizo cielos y tierra no habita en templos hechos por manos. O sea, ¿cuántos templos tenían ahí? Cientos. Y dice, Dios no habita en sus templos, ¿sabe? Dios no está en sus templos, pero vamos a predicar de este Dios. Es el Señor del cielo y de la tierra. Otra situación, Dios es el Señor. Porque todos los dioses eran como pequeños señores para ellos, ¿no? Incluido hasta el emperador romano, era un Dios para ellos. Y dice, no, Dios no es como este, es el Señor de verdad. Y aquí Señor con mayúscula. Dice, este Señor, el Dios que les predico, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Corrigió o no corrigió? Porque tiene muchos templos ellos. Entonces, a la gente a la que le hablamos, también la tenemos que corregir. No estás bien como vas. Esto que tú sigues suena muy lindo en la religión, pero en Dios está mal. Ahora dice algo muy importante, el versículo 25. No es honrado por manos humanas como si necesitase algo. Pues es el quien da vida y alienta todas las cosas. O sea, Dios es trascendente, ¿se acuerdan? Dicen los teólogos trascendente, o sea, está por encima de la creación. Es diferente de la creación. Ahora dice aquí, Dios no es honrado por hombres. Ellos honraban a sus dioses. Incluso en Hechos 27, ¿no? ¿Se acuerdan que a Pablo lo querían honrar? Dicen que era Mercurio primero. Y ya luego decían, no, bueno, Bernabé es Zeus y Pablo es Mercurio. Por eso piensan que Pablo era más chaparrito, ¿no? Algunos que no somos muy altos, pues qué bueno. Pero decimos, no sabemos qué pasa con él. Sin embargo, dicen, no es Zeus y no soy Mercurio. Les predijo a Dios. Dios no quiere que hagan esto. Y corrigió. Ahí en aquel lugar que predicó Pablo. Aquí también corrige. Dios no es honrado por manos humanas como si algo necesitase. Porque los ídolos tienen necesidades. Los tienen que cargar, los tienen que llevar, los tienen que pintar, los tienen que dar mantenimiento. Hermano, no, ese no es Dios. Este Dios hizo todas las cosas y Él da vida. Vida es la palabra zoe, vida de calidad. O sea, la vida que ellos decían a los dioses, porque los griegos pensaban que eso, los dioses tenían vida zoe. ¿Se acuerda que psique y es lo mental y bios es biológico o físico? Dicen, bueno, lo que ven como calidad de vida no es humano, es de Dios. Pero esos dioses que para tener esa calidad de vida es falso. El Dios que tiene calidad de vida es el Dios que les predico. Entonces dice Pablo, el Dios que da vida y aliento. ¿Es cierto? ¿Da vida? ¿Da aliento? Hoy tenemos vida por la gracia de Dios. Entendemos esto, no es mi genética ni mis cuidados, aunque tengo que cuidarme, es Dios quien da vida. Y finalmente nos da aliento a toda la creación. Otra vez en contra de los panteístas, ¿no? Y dice algo muy importante también.
Dice, de una sangre, versículo 26, ha hecho el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra y les ha prefijado los tiempos y el límite de su habitación. ¿A quién atacó aquí? A los griegos. Porque los griegos pensaban que eran la máxima cultura. Así que como Hitler del siglo pasado, la raza aria, ¿se acuerdan? Eran igual. Los griegos decían, ¿eres griego o no eres griego? Si eres griego estás bien, si no eres griego eres bárbaro. Recuerda que la palabra bárbaro es como salvaje. Se ha usado en muchos lugares, ¿no? ¿Qué bárbaro eres? O sea, estás mal. Y decía Pablo, Dios no nada más es de los griegos. De hecho, de un linaje ha hecho a todos los hombres. ¿Cierto o falso? Todos los hombres venimos de Adán y Eva. Las razas, cómo se mezclaron y cómo hoy están en el mundo es muy histórico, pero Dios los hizo. Y todos, igual que los hizo, no porque los hizo están bien, porque igual dice, como soy criatura de Dios, ya soy hijo de Dios, ¿no? Si no eres hijo de Dios, no eres salvo. Mientras sea criatura de Dios, si lo que conozcas está bien, pero no puede ser salvo nada más siendo criatura, porque igual creó los animales Dios y no son salvos. Pues tenemos que presentar a Dios como Salvador. De un linaje, griegos no son ustedes lo más importante, dice Pablo. De un linaje hizo a todos los hombres. Para que habiten, ¿se acuerdan en Génesis? Llenen la tierra y saúdenla. Las naciones para que venga el Salvador. Y de todas las naciones, hoy tenemos gente salva. Y les prefijó los tiempos y el límite. Porque los griegos igual pensaban que era lo máximo. Su idioma, su cultura, ¿no? Y decían, bueno, que todo el mundo sea griego. Por eso Pablo luego habla de los griegos, ¿no? Decía los griegos y los judíos y de otras naciones, porque se sentían importantísimos. Dice Pablo, no son lo más importante, son una más de un grupo de etnias, de razas o idiomas, pero no es la única. Y Dios les prefija tiempos y límite geográfico, o sea, Dios les pone donde quiere ponerles. Versículo 27 dice, para que busquen a Dios, de alguna manera, si palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, ¿para qué los puso Dios? Para que le conozcamos. Lo más importante es conocer a Dios. Estos griegos pensaban que con la filosofía y con la ciudad que todavía era linda en ese momento, bueno, somos griegos, somos de la raza más elevada, tenemos la filosofía, no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Dejen de ser griegos para que sean cristianos. Entonces es lo que tenemos que predicar en el día de hoy también nosotros. Dejemos lo que sea, de raza, de color, de cultura, de cuestión económica, política o académica, eso es muy secundario. Es importante, pero secundario. Lo más importante es que conozcamos a Dios. Dios nos puso para que le conozcamos. Dice, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos algunas citas, ¿no? Versículo 28. Porque de Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿De quién habla aquí? Epiménides. Yo sé que usted sabía. Es un poeta que dijo eso, exactamente. Decía, en Él venimos y nos movemos y somos. Entonces, ¿Pablo conoce filósofos? Conoce. Era Epiménides quien dijo esto, pero no es la única cita, hay otra. Y luego dice también, como algunos han dicho, linaje suyo somos. Esta cita es de Arato. Así, Arato es otro filósofo que también decía que era el linaje de Dios todos. ¿No? Dice, bueno, si los poetas y filósofos dicen esto, yo les digo lo mismo. Nada más que les aumento algo. No somos linaje para quedarnos aquí. Somos linaje para servir a Dios. Somos linaje para hacer las cosas de Dios realidad. Somos linaje para que estemos en Cristo y para que el linaje de Dios se lleve a todo el mundo. El evangelio de Cristo y de la resurrección. Y luego dice aparte del versículo 29, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a plata, oro o arte de imaginación de hombres. ¿Contra quién? Contra los griegos. ¿Cuántas imágenes, hermano? Pues muchas. Todavía tenemos el día de hoy, ¿no? Algunas parte de lo que fue las imágenes de los griegos, las esculturas. Y dice, pero Dios no necesita esculturas, ni de oro, ni de plata. ¿Cuánto cuesta hoy el oro? O la plata siempre, ¿no? Pues hay gente que porque tiene un ídolo de oro dice, no, pues aquí está Dios. No, no es imagen de oro. La plata, poquito menos cara, pero igual de carísima, ¿no? Decimos, bueno, no, tampoco es de plata. Ni de piedra, ni de mármol, ni de nada. Dios no es un ser de mármol. Él creó la plata, creó el oro, creó el mármol, pero no es para que le hagamos imágenes. Porque la gente tiene esa tendencia, ¿no? ¿Sabe que el hombre es muy idólatra? Tiene ese gran problema, ¿no? Que pensamos que adoramos cualquier cosa. Y decían, bueno, esta es una gran imagen. Zeus olímpico, ¿no? ¿Cuántos de bueno? O David. Bueno, hay imágenes de escultura muy impactantes, pero no son para que adoremos a Dios. El hombre puede hacer cosas muy bellas, pero esas cosas bellas no pueden
suplantar a Dios. No se puede suplantar. Lo bello que la gente hace, decirle, está muy bello, pero no es Dios. ¿Sabes? Hasta es peligroso tu arte y tu talento, tu idolatría, porque te aleja de Dios. Dios no es una criatura. Y luego dice el versículo 30, la ignorancia. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, nos manda que nos arrepintamos. ¿De qué habla aquí? Arrepentimiento. Griegos, filósofos, romanos, judíos, de todas las naciones, arrepiéntanse. Metanoia es arrepentimiento, o sea, cambiar la mente. No está pues bien que por ser romanos pensaban que gobernaban, o los griegos en lo cultural. Arrepiéntanse. Todos los hombres tienen que arrepentirse. Y si no se arrepienten, aun con su cultura, con su arte, con lo que sea, no sirve de nada. Porque son cosas dadas por Dios y creadas por Dios con un propósito de que le conozcamos a Él. Y dice, les manda que se arrepientan. Y luego la de Cristo, versículo 33, por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará a todos los hombres con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es esto? La resurrección. Los griegos y los romanos no pensaban en resurrección. Pensaban que eso era así como muy secundario, ¿no? Así como para quitarle a la gente el dolor por la muerte de alguien. No, decían, eso no existe, eso lo inventaron algunos que no estaban de acuerdo con la muerte. Dice Pablo aquí, Jesús murió, pero resucitó. Y si resucitó, nos va también a resucitar a todos nosotros. Y necesitamos estar con Él. Y establece un día. ¿Cuál es el día? El juicio del gran trono. Porque por ser griegos y romanos se sentían que ya estaban en otro lado. Dice, no, Dios les va a juzgar. No porque estén en la ciudad cultural o en la ciudad militar, Grecia y Roma ya están bien. Necesitan arrepentirse y Dios les va a juzgar. Ahora, ¿qué hacemos en la iglesia? Conozcamos las filosofías. En lo que no se opongan de las cosas de Dios, no tenemos que decir nada. Pero en lo que sí están en contra, que habrá cosas, tenemos que señalar por qué no estamos de acuerdo con eso. Pablo conocía bien varios filósofos, varios poetas, y bueno, los cita. Incluso usa lo que ellos decían. Dice, bueno, linaje de Dios somos y nos vemos en Él. Es parte verdad. No es toda la verdad, pero es parte. Y después de esto se les puede llevar a un interés para que conozcan las cosas de Dios. Y otra cosa importante, hermanos, es siempre predicar el Evangelio completo. En toda predicación hablamos de Jesús. Hablamos de la salvación. Hablamos del pecado, cuando haga falta. Porque hoy hay gente que quiere dar mensajes muy light, así muy bonitos, ¿no? Está muy agradable. No, eso no es el Evangelio. De hecho, el Evangelio siempre será desagradable. ¿No dice la palabra? Pondrá al padre contra el hijo. ¿Por qué? Porque uno se convierte y el otro no. Pondrá a la hija contra la madre. ¿Cierto o no? Así es. Cuando alguien está en las cosas de Dios, estamos en una contracultura. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice la Agenda 2030. No estamos de acuerdo con todo lo que dice la gente. En lo que estamos de acuerdo, y eso dijo Pablo, podemos citar. Y en lo que no estamos de acuerdo. Y de hecho, por lo que no estemos de acuerdo, hay que usar la palabra de Dios siempre para proclamar el Evangelio. Los muchachos en las universidades donde estudian, hay que presentar la palabra de Dios. Los trabajos, ¿no? La gente que tiene ahí, pues muchos ateos, muchos inconversos, que sepan lo que creemos. Dejemos de ser cristianos de la secreta. ¿Se acuerdan cuáles son? Que nadie sabe que son cristianos. Que no sepan porque me van a empezar a cuestionar. Es que gran fracaso. Me tienen que cuestionar. Y si me cuestionan no pasa nada. Si no les da vergüenza hablar de lo que hablan, porque a mí me da vergüenza hablar de Cristo. La vergüenza tendría que estar de aquel lado para acá, ¿no? Entonces, hablemos de Cristo. Yo creo en Cristo. Ay, tú eres religioso. Es una cuestión psicológica, es la ponderación del yo. Lo que tú quieras está bien. Nada más que va más allá. No nada más es un Padre perfecto. No nada más soy dependiente, dependo hasta la eternidad con Él. Y lo que estás diciendo es cierto, pero también tú lo puedes entender un día. Porque si todos rechazamos, no estamos en el pecado. Y si todos aceptamos, pues entonces hay problema, ¿no? Ni aceptamos todo, ni rechazamos todo. Aceptamos lo que esté bien. Y lo que no esté bien, tenemos que señalar. Para la tercera parte es el menosprecio. ¿A cuántos nos afecta que nos menosprecien? Decimos, ay, es que no les gusta la predicación. Ven, pasa. Versículos 32 y al 34. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. O sea, ¿qué pasó aquí? Ya no les gustó. Porque mientras hablaba de dioses y de poetas estaban de acuerdo. Pero cuando dice que Jesús resucitó y nos va a juzgar, ya no les gustó. Dicho luego le pasa con Félix, ¿se acuerdan? Cuando le predica al gobernador Félix, no le gustó. Porque habló de la justicia y de la resurrección. O sea, nosotros tenemos que hablar de todas las cosas. No nada más lo agradable, no nada más lo políticamente correcto. Hay que hablar todo. Si está bien, lo hablamos, pero lo que no está bien, también hay que hablarlo.
porque entonces no llevamos a la gente al Evangelio. Dice que se burlaban de él. O sea, era una actitud tremendamente de menosprecio. En Areópago se burlaron de Pablo. Y luego le dicen, ya te haremos esto otra vez. O sea, después te oigo. Ya hoy no te escucharé en otra ocasión. ¿Cuál otra? Ninguna. Ya no había apertura. Pero hay un fruto aquí muy importante. Dice el versículo 33, y saliendo de ellos, ¿qué fue? O sea, si no nos escuchan, ¿qué hacemos? Pues nos vamos. No nos aferremos al Areópago, o Princeton, o Yale, o Oxford, no. Si no nos invitan, no pasa nada. Pero tenemos que seguir predicando el Evangelio. Y una cosa muy importante, versículo 34. Mas algunos creyentes, juntándose con él, entre los que estaba Dionisio de la Areopagita y Dámaris y algunas mujeres con ellos. ¿Qué pasó aquí? Poquitos se convirtieron. Y aquí tenemos que derivar una gran mentira. El ministerio no siempre es multitudinario. Porque claro, Dios usa evangelistas, ¿no? Había gente que gana mucha gente y las sanidades y el evangelio está muy bien, pero no siempre pasa con multitudes. Y a Pablo ninguna multitud, nada más Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otras poquitas mujeres. Parece que es un inicio muy pequeño, pero tenemos ahorita que explicar que eso no está mal delante de Dios. Tenemos entonces que hablar de la palabra de Dios. Cuando nos rechacen, no pasa nada. De hecho, no estamos aquí por multitudes o para que mucha gente nos apoye y esté de acuerdo conmigo, no. Aunque no estén de acuerdo, yo tengo que seguir predicando el Evangelio. Y si me rechazan, salgo en medio de ellos. ¿No dijo Jesús? Sacudan el polvo de los pies. O sea, quiere decir, rechácenlos. No quieren el Evangelio, lo siento, se lo pierden, porque era la oportunidad para que tengan vida eterna. Y si un día quieren, les predicamos. Pero cuando no quieran, hermanos, no nos sintamos mal. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Cuando se confronta el pecado. Se confrontó la idolatría, se confrontó la cuestión etnocéntrica de los griegos y romanos, se confrontó el pecado, ya no les gustó. Pero hay un pequeño fruto, dice Dionisio el Areopagita. O sea, era el encargado del Areópago. Equivalente que usted predique hoy en una gran universidad, se convierte en director. ¿Será bueno o no será bueno, hermano? Oiga, es uno, pero es el director. Este Dionisio era el director del Areópago. Dámaris es una mujer. Encontramos que era como de cierto nivel económico alto, ¿no? Y poquitas personas. Entonces, cuando se conviertan poquitos, no se desencante. Dios no siempre trabaja con multitudes. Ahora, nosotros tenemos un maestro de nuestro nivel básico de instituto, el hermano Miqueas Bustos Bucio, un mexicano. Un gran maestro, ahora es doctor en teología, pero hace un año fue a Grecia. Y él nos comparte cuando predica un gran testimonio. Dice, bueno, en Grecia el Areópago ya no es nada. Es una colina muy lateral. Ahí está, hay fotos, todo en internet está ahí. Es un lugar muy secundario. Nada más que en Grecia existe la única iglesia que tiene 2025 años. La iglesia ortodoxa griega. ¿Cierto o falso? O sea, ahí prevaleció esa iglesia, con los musulmanes, con los católicos, con las guerras, con las cruzadas, y se permanece esa iglesia. Y gracias a Dios hay una iglesia ortodoxa griega. No es idéntica que los evangélicos, pero tiene mucha base. Entonces decimos, qué bueno que Dios siempre da fruto. Y algo muy importante, hermanos, gracias a Dios, nuestro ministerio siempre tiene resultados. Pablo se esforzaba, oraba, estudiaba, y nadie se convirtió. Pero esa falta de, empatía por el Evangelio no quiere decir que no haya obra. Nada más hay dos iglesias, La iglesia ortodoxa griega y hay una iglesia en Éfeso, ¿sabía? En Éfeso hay una iglesia pequeñita todavía. O sea, se puede permanecer si somos fieles a Dios. Aunque en Apocalipsis Juan dice a Éfeso, ¿has perdido tu primer amor? Qué bueno que no lo perdamos. Qué bueno que sigamos predicando. Hoy no sabemos cuál es el plan de Dios. Y aunque haya un Dionisio y Dámaris y poquitas mujeres, no se sienta mal por eso. Porque hay gente que siempre dice, ay, no, ¿cuántos? 20,000, 30,000. Mire, de esos 20,000, 30,000, el 95% no van a las iglesias. No hablo mal de eso, pero no es el Evangelio. El Evangelio siempre es persona a persona. Usted está aquí porque le predicó, así grandísimo. Fue personal. Alguien nos habló y oró con nosotros, tuvo paciencia, se acercó a nosotros. Y esa es la grande bendición. Muy poquitos. Esto lo dijo la organización evangelística Billy Graham.
Los evangélicos que se convierten, el 97% no es por campañas, es por trato personal. ¿Cierto o falso? Entonces, qué bueno que haya campañas, pero no siempre la campaña está grandísima. Ahí está el hermano evangelista, la hermana predica el evangelio, pero está lejísimo. Sin embargo, nosotros somos los que estamos cerquitas. A lo mejor aquí hay alguno como Dionisio, ¿no? O alguna como Damaris. Y de nosotros, dentro de 2000 años, a lo mejor, si el Señor no tiene otro plan, habrá una iglesia en Coacalco, ¿no? En vez de Areopagita, decimos los coacalqueños. O ¿cómo dicen aquí? ¿Coacalquenses? Ok, lo que seamos. Entonces, oramos al Señor, hermano, que Dios nos usa como iglesia, que Dios haga que su palabra sea real. Hay predicación, defensa y menosprecio. Quisiera hoy hacer algo diferente. Voy a invitarle a orar. Los que podemos aquí al frente, hermanos, los que quepamos, nos pongamos en manos de Dios. Digamos, Señor, aquí estoy yo. Yo no sé cómo me quieres usar, qué quieres hacer en mi vida, pero aquí estoy yo. Ya son 38 años de evangelio. Hoy honramos a los que empezaron, nos sentimos muy bendecidos, pero queremos estar aquí. Necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, hombres, ancianos, de todas las edades, hermanos. Que Dios nos use para predicar el evangelio. Digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a hacer lo que tú quieras, cuenta conmigo, dentro de lo que tú quieras que haga, yo estoy dispuesto. Y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendición y palabra. Es precioso ver el evangelio como en Atenas, una ciudad importante en ese momento en lo cultural, se llegó a predicar el evangelio. Parece incidental, Señor, pero es muy importante, porque este hombre Pablo no nada más predicaba a los judíos en las sinagogas como hacía todos los días, sino que llegó a ir a Atenas, no nada más por algo casual o personal, sino porque sabía que mucha gente era idólatra. Veía miles de personas, miles de dioses, miles de altares, y estaba totalmente indignado cuando esto pasaba. Hoy nosotros queremos hacer lo mismo, Señor. Gracias por tenernos aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde tú nos usas. Hay muchas iglesias en muchos lugares preciosas, algunas pequeñitas, algunas enormes, pero nosotros somos tu iglesia en este lugar. Queremos pedirte que nos sigas usando, que nos toques nuestro corazón para que hagamos lo que tú quieras, Señor, y que de verdad podamos glorificar tu nombre dándote lo que tú quieras que te demos. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestros planes. Todo es muy secundario comparado con la gran meta de predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser gente pues empapada de la palabra, preparada en la palabra, en la oración, en el servicio, en el evangelismo, en los ministerios que hacemos, Señor, para que en todo tú nos sigas usando como quieres. Te damos gracias por todas estas cosas y por este ministerio y esta bendición que es continuar, como decíamos hace tiempo, Hechos 29, no nada más acabó con el evangelio allí en Jerusalén y en Grecia y Europa, en parte de África, no. Hoy nosotros, 2000 años después en América, tenemos la bendición con otro idioma, con otra cultura, pero tenemos la humildad de decirte, estamos aquí, para que tú nos uses y nos lleves a donde nos quieras llevar. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos.